Hoy hablamos de adolescencia. ¿Cuáles son las claves para una convivencia feliz? Bueno, pues empezamos. En este caso, ya sabéis, vamos a hablar sobre la adolescencia. A ver, el tema de la adolescencia la verdad es que nos daría para hablar durante un mes. Entonces me voy a centrar en cositas, pues, bueno, puntuales y sobre todo, mientras estaba montando este PowerPoint, me di cuenta que realmente, sin quererlo, donde me quería centrar era en la preadolescencia, porque desde mi punto de vista es una etapa sumamente importante dentro de lo que es pues, la adolescencia, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. A ver. Mayale, nada, estoy aquí. Ahí, vale. Tenemos adolescencia. Uy, hay alguien que tiene el micro encendido, ¿eh? Por ahí. A ver, adolescencia, todos sabemos, ¿no? Lo que es, entonces tampoco me he querido meter mucho en esa descripción más física, más biológica, ¿no? Porque creo que no es importante para hoy. Sabemos que es una etapa de transición, ¿no? De la niñez a lo que será la etapa adulta. Sabemos también que hay dentro de la adolescencia hay unos hitos pues bastante diferenciados, ¿no? Se suelen hablar de 3 hitos, ¿no? Lo que sería la preadolescencia, pues a los 11, de 11 a 13 años, que esto, sin lugar a dudas, está cambiando, porque a día de hoy vemos niños con 10 años, incluso con 9, que ya tienen comportamientos típicamente preadolescentes, pero bueno, en principio se sitúa ahí, ¿no? 11, a partir de los 11 añitos. 14, 15 años estaríamos en la etapa media de la adolescencia y luego 16, 17 años ya estamos abandonándola, ¿no? Sabemos que es una etapa de cambios, pero cambios brutales a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional. Todos estos cambios guardan una relación súper estrecha con los cambios hormonales, ¿no? Aquí es donde de repente las hormonas empiezan a hacer estragos importantes, pero no solo las hormonas, también hay una maduración cerebral que permite, que sustenta los cambios a nivel neuropsicológico, ¿no? Entonces, todo esto nos va a generar cambios en la conducta. Se habla también, cada vez que, siempre que hablamos de la adolescencia, de una etapa de crisis, ¿no? Es pura crisis, una etapa de conflictos, donde realmente son esos conflictos los que generan los cambios, ¿no? Al final, el conflicto siempre genera malestar, desasosiego, y precisamente el adolescente, por calmar ese malestar que genera el conflicto, genera un cambio, ¿no? Al final ese cambio es un generador, es una forma de aliviar ese malestar, ¿no? Entonces, al final, todo esto lo que nos está facilitando es que haya un crecimiento personal, ¿no? Y entonces también, cuando hablamos de adolescencia, estamos hablando sobre todo de esa etapa en la que básicamente construimos nuestra propia identidad, ¿no? Pues, hay muchos cambios, pero van todos encaminados a construir el autoconcepto, la identidad propia, ¿no? Entonces, bueno, por eso realmente es una etapa tan compleja, donde ocurren tantas cosas, tan vulnerable, porque realmente es muy intensa a todos los niveles. A ver, entonces, muy bien, aquí he querido hacer un pequeño esquema, ¿no? Para reflejar esto que os comento, ¿no? Hay cambios físicos, esto lo vemos muy claro, ¿no? Con los que tenemos adolescentes cerca. Hay cambios hormonales, hay cambios a nivel cognitivo, y todo esto, por supuesto, va a influir sobre la conducta. Al final, esas emociones, ese perfil cognitivo, esa conducta, lo que está formando es una personalidad, ¿no? Un estilo de personalidad. Entonces, estos cambios en la conducta, como hablamos siempre, no se dan en el vacío, ¿no? No se dan en la nada, se dan en un ambiente concreto, ¿no? Aquí es donde cada adolescente pues también puede mostrar diferencias, ¿no? En su contexto, pues está en casa o en el cole, en el instituto. ¿Qué pasa? Que al final esto va a generar cambios en el ambiente,
Y, por supuesto, el ambiente va a reforzar también, ¿no? Va a generar cambios en la conducta que, a su vez, se van a traducir en cambios también emocionales, en cambios también cognitivos, con lo cual vemos que todos estos factores, digamos, algunos de carácter muy personal, ¿no? Del propio desarrollo del adolescente y otros que tienen que ver más con el ambiente, con el contexto, van a estar siempre en estrecha relación. De manera que, como hemos dicho en muchas ocasiones, el ambiente va a condicionar el desarrollo, de la misma manera que el propio desarrollo del adolescente también va a generar cambios en el ambiente, ¿no? Es como una especie de círculo en el que todo se retroalimenta. Entonces, hasta aquí, muy bien, ¿no? Este esquema, digamos, es el de siempre. Quiero decir, no hay cambios cuando el niño es pequeño, cuando la niña está en la etapa de primaria. Al final, este esquema se repite siempre, ¿no? A lo largo del desarrollo siempre van a haber cambios físicos, siempre van a haber cambios hormonales, van a haber cambios cognitivos. Todo esto se va a relacionar con el contexto, el contexto va a generar un aprendizaje u otro, va a generar que se desarrolle más algunos aspectos y no otros. Hasta aquí no hay ninguna diferencia, ¿no? Con la etapa en la que hoy nos centramos. ¿Cuál es la diferencia realmente? Bueno, pues el agente regulador. En este contexto, mientras el niño o la niña se está desarrollando, está muy claro. ¿Quién regula todos estos cambios? El adulto, ¿no? Como veis, aquí os he querido reflejar un poco así, pues a grosso modo, ¿no? Los adultos estamos constantemente, y además es que debe ser así, dirigiendo, regulando, controlando todos los pequeños cambios que se puedan dar en nuestros hijos, por supuesto, a medida que van creciendo, en menor medida, ¿no? Nos vamos despegando un poquito más, les vamos permitiendo ser autónomos. Y, por supuesto, los iguales también, pero en muchísima menor medida. Sin embargo, ¿qué pasa cuando entramos en la adolescencia? Pues que esto cambia radicalmente, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta porque va a generar precisamente, esto es, entre otras cosas, lo que genera tanto conflicto, ¿no? Y es que de repente los adultos dejamos de regular y probablemente regulan muchísimo más los iguales, ¿no? Aquí nuestro papel como adulto de repente como que empieza a ser aparentemente un poquito menos importante, pero veréis que realmente es muy, muy importante, ¿vale? Entonces, este es el primer aspecto en el que, bueno, quería hacer un poquito de hincapié, ¿no? Bueno, aquí ya resulta que el papel del adulto pierde, por lo menos no está en primer lugar, ¿no? Entonces, volviendo a los cambios de los que hablaba al principio, cambios emocionales, ¿cuáles son a grosso modo, ¿no? Esos cambios, que por supuesto están íntimamente ligados al componente hormonal, ¿no? Bueno, pues hay un aumento significativo de la emocionalidad. De repente las emociones son muy intensas, muy variables, muy cambiantes. Cuando estamos a este nivel de intensidad y además tan cambiante, es muy difícil manejar las emociones. Y además no nos olvidemos que si bien podemos considerar las emociones como algo extracognitivo, digamos, ¿no? Que no tiene que ver con esa capacidad para razonar, bueno, que no asociamos con el pensamiento, el control de las emociones sí que lo es. Entonces aquí es donde el adolescente necesita tener maduras ciertas funciones que se relacionen con esas funciones ejecutivas, ¿no? Que en otras charlas hemos estado hablando, que van progresivamente madurando hasta la etapa adulta, para poder gestionar, controlar, al fin y al cabo, tener el control sobre esas reacciones emocionales. Por eso aquí es muy fácil ver a los adolescentes con unos picos tremendos que muchas veces pues, no pueden controlar y generan mucho malestar.
Además, también hay una motivación restringida a estímulos muy concretos. Y claro, la motivación está estrechamente ligada con la emoción y a su vez con la memoria. Entonces, claro, muchas veces decimos, pero es que parece que solo recuerda lo que le interesa, ¿no? Parece que solo aprende lo que le interesa. Sí, efectivamente, solo aprende lo que le interesa, ¿no? Por esto, porque al final un adolescente es pura emoción, es pura visceralidad y sabemos que la emoción y el componente mnésico están íntimamente relacionadas, con lo cual todo aquello que les emociona será lo que realmente integren y almacenen en sus almacenes valga la redundancia, de memoria. Además, claro, como consecuencia de esto y también del desarrollo cognitivo, aparecen sentimientos nuevos, claro, ¿no? Porque al final empezamos a construir estructuras que nos permiten también tener pensamientos más complejos y esto va acompañado de sentimientos, ¿no? Aparece la culpa, aparece la vergüenza ajena, sobre todo hacia los padres, soledad, sentimiento de incomprensión. Estos son los cambios típicos, ¿no? A nivel emocional. Tenemos también cambios cognitivos. El pensamiento cada vez es más complejo, además es un pensamiento puramente crítico. Sobre todo llama mucho la atención al principio cuando ni bien están entrando en esa etapa de preadolescencia, que es muy crítico, pero además muy rígido. Veremos que luego van a ser capaces, muy ligado también a esto que os comentaba de las funciones ejecutivas, van a ser capaces de ir haciéndolo más flexible, de ir introduciendo más elementos en ese pensamiento, con lo cual ya hay más opciones, hay otras posibilidades. Pero al principio el pensamiento es realmente rígido. Hay un aumento significativo de la imaginación, incluso, claro, podemos hasta pensar que a veces se confunde un poquito con esa tendencia a tener ensoñaciones, ¿no? A fantasear. Y lo que os decía al principio, ¿no? Pues la memoria estrechamente ligada con esas emociones que a su vez se conectan con motivaciones muy restringidas. El adolescente se focaliza en varios intereses que en ese momento le resultan muy útiles, está claro, para esa fase del desarrollo en la que está, y que además no son los intereses, ni muchísimo menos que tenemos los adultos, ¿vale? A su vez, todos estos... perdón, se me olvidaba otro, solución de problemas, claro. Están entrando ya en este escenario, ¿no? Donde los problemas cada vez son más importantes y necesitan tener más estrategias. El tema de la solución de problemas es algo que durante toda la infancia han estado poniendo en práctica, ¿no? Entonces es algo que suelen llevar bastante aprendido. Sin embargo, estos problemas que tienen que ver con lo emocional, que ahora mismo es donde ellos se encuentran inmersos, donde realmente tienen problemas, porque además son emociones muy intensas, ahí es donde realmente ellos muestran las mayores dificultades, ¿no? Para resolver. Claro, todo esto, como os decía antes, al final todo esto genera cambios en la conducta, ¿no? ¿Cuáles son los típicos cambios que vamos a ver? Ese estado de irascibilidad, ¿no? De estar, no siempre enfadado, pero que por muy poquito que se haga, aparece el enfado. Pongo aquí enfado igual a tristeza, porque vais a ver que los adolescentes normalmente la tristeza la suelen expresar a través del enfado. Entonces, muchas veces cuando vemos a un adolescente así como muy rafunfuñón, puede ser que realmente haya una situación de melancolía, hay algo que le esté generando tristeza, y precisamente por esa dificultad que hablaba al principio para gestionar las emociones, pues lo esté mostrando de una manera que nos confunda un poquito. Inseguridad, claro, de repente están en un terreno completamente nuevo, entonces ahí se mezcla esa inseguridad con una necesidad constante de reconocimiento, ¿no?
cambios fuertes de estado de ánimo. Claro, aquí esto es muy típico, ¿no? Vemos cómo los chavales pasan de estar completamente eufóricos a esos estados de apatía que tanto nos preocupa muchas veces a los papás, y realmente esto forma parte del desarrollo típico esperado. Egocentrismo, claro, es el momento, ¿no?, de centrarme en mí, porque al final lo que busco es el autoconcepto, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora ha sido el adulto el que me ha ido un poquito dirigiendo, bueno, pues ahora soy yo, ¿no? Entonces ahí es donde tiene sentido esa mirada hacia uno mismo. Cabezonería, claro, esto de testarudo, ¿no? Que tan típico del adolescente, tiene sentido, ¿no?, en estos cambios conductuales. También podemos ver obnubilamiento, como si diera la sensación de que están en otro mundo, ¿no? Están dispersos. Y sobre todo, también... Uy, chicos, ¿hay alguien que tiene por ahí el altavoz? Por fin. A ver si lo podemos apagar. Sí, yo creo que ahí ya se ha dado cuenta. A ver, voy a ver si lo puedo apagar yo. No, pues no sé quién lo tiene encendido. Bueno, criterios derivados de la dependencia e independencia, ¿no? Conflictos, perdón, derivados de esta situación, ¿no? De, por un lado, estoy en este camino de ser una persona autónoma, de ser una persona independiente, pero no tengo todavía, sobre todo esto se ve muy claro en la preadolescencia, no tengo todavía las herramientas suficientes, ¿no? Entonces necesito ayuda, y muchas veces asumir esta ayuda es algo... Disculpa que te interrumpa, pero es que yo no escucho si esta persona está hablando. Se llama Sonia la que está... ¡Ay! Pues muchísimas gracias. Entonces, a ver si la puedes... De nada. Sí, pues mira, si ya me das el nombre, genial. Sonia. Sonia, sí, porque okay. Es que no la estaba... A ver. Okay. No la estaba encontrando, a ver si la encuentro. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Sonia... Jolín, ¿y yo por qué no la encuentro? Perdonad un segundo. Pues yo creo que ya la he debido apagar porque le aparece apagado. Ahí está, gracias. Y bueno, pues claro, muy derivado de esto, ¿no? De un cúmulo de emociones, de difícil gestión, una dificultad para tomar decisiones. Acordaros que, por supuesto, para tomar decisiones hace falta, ¿no?, hacer toda una serie de razonamientos, ¿no?, digamos, esa cuestión más cognitiva, pero al final lo que nos hace tomar una decisión y no otra siempre es una emoción, ¿no? Lo que nos hace tirarnos por un lado o por otro. Siempre decidimos, si bien primero hacemos todo ese procesamiento, ¿no?, más racional, al final logramos decidir porque hay algo que nos encaja a nivel emocional un poquito más, ¿no?, que nos genera ese bienestar, por decirlo de alguna manera, que no nos generan las otras opciones. Entonces, aquí es otra vez donde el adolescente muestra pues dificultades, ¿no? Porque está en pleno proceso de aprendizaje. Entonces, claro, todos estos cambios que sabemos que se dan en todos los adolescentes, y de hecho es que si no se dieran, tendríamos que preocuparnos, ¿no? ¿Qué persiguen? O sea, estos cambios realmente, ¿qué están persiguiendo, no? Bueno, pues está claro. Persiguen la construcción del autoconcepto, ¿no? Una identidad propia. Única, no única y exclusivamente, pero básicamente este es el objetivo clave, ¿no? Entonces, al final, diciéndolo de otra manera, lo que se persigue es consolidar la personalidad, ¿no? ¿Cómo? Pues tras todos estos procesos de crisis, procesos de conflictos controlados, porque realmente son conflictos que sabemos que se van a dar y sabemos que deben darse, ¿vale? Entonces, acordaros que cuando el niño o la niña nace, no nace con una personalidad, nace con un temperamento, y en función
de toda esa relación entre su desarrollo y su conducta estrechamente vinculado con el ambiente, con lo que el niño va experimentando a medida que va creciendo, eso va a ser lo que va a hacer que construya una personalidad determinada. Con lo cual hablamos siempre de aspectos genéticos, ¿no? Ese temperamento con el que cada pequeñina nace, digamos, en relación con todo lo ambiental que junto con lo genético va a ir favoreciendo que desarrolle una personalidad u otra, ¿vale? Entonces, aquí, para poder construir este autoconcepto, para poder construir una identidad propia, está claro, el niño necesita empezar a aprender por su propia experiencia, no queda otra. Para eso necesita empezar a comportarse de manera autónoma. Eso le va a generar muchísima seguridad, ¿no? en sí mismo. Y eso va a tener una repercusión directa en la autoestima. Con lo cual va a ir formando un autoconcepto, una identidad propia de una manera sana y esperada. Pero claro, para que esto ocurra, para que el adolescente pueda llegar a construir, para que el niño que entra en la etapa de la adolescencia pueda llegar a construir esa identidad, tienen que darse sí o sí algunos comportamientos que yo he querido llamar instrumentales, comportamientos que están predeterminados y que el niño pone sí o sí, pone en marcha para poder lograr ese autoconcepto, ¿no? Al fin y al cuentas, esa personalidad consolidada, esa identidad propia. ¿Cuáles son esos comportamientos? Bueno, la primera, ruptura con el adulto. Esto está claro, ¿no? Esto es algo que además genera muchísima frustración. Ruptura con el adulto, vinculación al grupo de iguales. Esto es un hito clave. Esto va a generar también aislamiento. Y esto también va a generar otro comportamiento que quiero destacar, es ese enlentecimiento del sistema, ¿no? De repente es una situación nueva, el niño, la niña ya no puede ir en automático como venía hasta ahora, ¿no? Donde todo eran hábitos, donde todo eran rutinas, donde todo eran costumbres. Si había algo nuevo, mi madre o mi padre están ahí para marcarme el camino. No. Aquí de repente es un salto al vacío donde hay muchísimas situaciones novedosas que tengo que empezar a gestionar haciendo uso de un buen desarrollo cognitivo, de un buen desarrollo emocional. Entonces, esto requiere tiempo, requiere espacio, por eso el lentecimiento del sistema. Y sobre todo, un estilo de aprendizaje muy típico, ¿no? Es aprendizaje por comprobación, ensayo y error. Me da lo mismo, papá me puede decir lo que quiera, mamá me puede decir lo que quiera también, pero yo esto lo tengo que comprobar. Y es en esa comprobación cuando el adolescente va a entender, se va a sentir responsable, ¿no? de su actuación. Siempre va a salir bien, porque al final es ensayo y error. Si sale bien, genial, y si sale mal, también será genial, porque entonces estaremos trabajando la tolerancia a la frustración. Con lo cual, es un comportamiento importante. Claro, dicho todo esto, ¿no? Ya tenemos al adolescente ahí un poquito controlado. Bueno, pues ¿cuál es nuestro papel como padres, no? Donde parece que el niño pasa de repente de la etapa, pues eso, llega hasta los 9, 10 añitos, agarradito de nuestra mano y de repente el adolescente ya no nos necesita, ¿no? Para nada. Pues esto no es así. Nuestro papel como padres es importantísimo. Y sobre todo aquí es importantísimo siempre, ¿no? Pero antes de entrar en la adolescencia. ¿Cuál es nuestro papel? Está claro, acompañar, sostener. Pero fijaros, os remarco, siempre detrás del telón. Aquí los adultos vamos a estar, pero ya no vamos a estar en el lugar donde estábamos. ¿Vale? ¿Y cómo? Pues, ¿cuál es nuestra función? Somos proveedores. Proveedores de amor incondicional. Y esto es súper importante. Papás de un adolescente, de repente vamos a dejar, entre comillas,
de reconocer al niño o a la niña con la que llevamos viviendo 10 años. De repente es una personita bastante diferente. Y esto puede generar también inseguridades en nosotros, ¿no? Siempre, pues a lo mejor nosotros hemos vivido la adolescencia de otra manera o esperamos que la viva de otra manera, miedos, lo que sea. Aquí hay algo que siempre tiene que prevalecer sobre todo, ¿no? Y es ese amor incondicional que los papás sentimos por nuestros hijos. Y esto es algo que hay que trasladar siempre a nuestros hijos adolescentes, por supuesto en todas las etapas de la vida. Pero como sabemos que la adolescencia es una etapa donde hay tanta inseguridad por parte de los chavales, tanta inestabilidad, con más motivo hacerlo notar. Al final aquí estamos hablando del vínculo. Más allá de que lo entienda más, lo entienda menos, por encima de todo está el amor que como padre, como madre, siempre tenemos que demostrar a nuestros hijos. También somos proveedores de camino. Sí, ahora ya no estamos en primera fila, pero sí que vamos a construir un camino, una vía de comunicación. Siempre que el adolescente quiera hablar con nosotros, no tiene que haber ninguna piedra en el camino. Ahí tenemos que estar 100% receptivos para favorecer esa comunicación. Entre otras cosas, porque se va a dar mucho menos de lo que nos gustaría. Con lo cual, cuando él o ella tomen esa iniciativa, no tiene que haber ningún obstáculo. También tenemos que ser proveedores o proveedoras de refugio. A ver, perdonadme que hay aquí gente que está esperando. Ahí está. De refugio, es decir, un sitio seguro, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Probablemente para un adolescente o una chica, ahora mismo su centro sean sus amigos, ¿no? Sean los iguales. Ya, pero su casa tiene que ser un lugar súper seguro, donde siempre, siempre que haya algún problema, alguna dificultad fuera, siempre va a poder ir y sentirse seguro y resguardado. Y eso lo tenemos que construir los papás y las mamás. Y sobre todo también somos proveedores de información. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Cuando se hablaba de la comunicación. Esto no es yo te voy a informar cuando quiera, ¿no? El adolescente va a venir cuando él considere que tiene que venir y ahí es donde nosotros y nosotras tendremos que estar siempre preparados para darle la información precisa que en ese momento necesita. ¿Vale? Entonces, perdona, ahí. Pongo aquí abajo, importancia de la preadolescencia. Sí, esto quería hacer aquí un pequeño inciso. Sabemos que a medida que los niños, las niñas, van avanzando en esa etapa de la adolescencia, la comunicación, ¿no?, con los padres cada vez es un poquito más complicada, ¿no? Pues por este proceso que decimos de separación, ¿no?, de vincularse con el grupo de iguales. Con lo cual, todo esto de lo que estoy hablando, ¿no?, crear un vínculo, asegurar un buen canal de comunicación, generar seguridad, protección, todo esto no debemos esperar ni muchísimo menos a que nuestro hijo, nuestra hija ya esté inmerso en esa etapa de adolescencia. Esto es un trabajo que tenemos que hacer con un poquito de anticipación. Y ahí la etapa clave es en la preadolescencia. Niño de 10, 11, a partir de los 11 añitos, esto ya es algo que nos lo tenemos que grabar a fuego y empezar a construir todo este camino y todo este refugio, porque sabemos que a la etapa de 14, 15 años, lo que ya no hemos hecho antes se puede hacer, pero va a ser muchísimo más complicado. Los papás lo hemos ido haciendo muy bien durante toda la infancia, ¿vale? Hemos estado construyendo ese vínculo con nuestros hijos, hemos estado generando un espacio de seguridad. No, esto todo ha ido pasando, no es que de repente tengamos que construirlo ahora, pero sí que tiene que haber una clara intención y un refuerzo significativo en la preadolescencia para sentar muy, muy, muy bien los cimientos, las bases
puesto que cuando nuestro adolescente esté ahí 14, 15, 16 años en punto álgido, podamos nutrirnos de esto, ¿vale? Y así, por supuesto, prevenir situaciones complicadas. Por lo tanto, papel de los papás y mamás, en segundo plano, está claro, lo tenemos que asumir, pero siempre disponibles para cuando nos necesiten. Es decir, vamos a estar detrás del telón, pero como apuntadores. Mientras nuestros hijos vayan bien, ahí estamos, calladitos. Ahora, en cuanto haya algún mínimo problema, ahí tenemos que estar nosotros, que habremos generado bien ese vínculo, que habremos trabajado esa comunicación, que además le habremos dado una seguridad, casa es un entorno seguro, con lo cual, cuando el adolescente se acerca a nosotros, ahí nos tiene al 100%, ¿vale? Fijaros qué diferente a los años anteriores, ¿no? Donde éramos nosotros los que directamente acudíamos a ofrecer esa ayuda. Entonces, claro, esto lo tenemos muy claro, pero sin embargo hay muchos conflictos, ¿no? Entre padres y adolescentes. Esto está claro y además es que son conflictos típicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles suelen ser las causas de estos conflictos? Bueno, pues una de ellas puede ser un modelo parental poco adecuado, ¿no? Acordaros que los niños aprenden por modelos, ¿no? Entonces, parejas que se relacionan entre ellas o incluso con los hijos de manera agresiva o de una manera poco deseable, pues al final, claro, está favoreciendo el aprendizaje también de los adolescentes, ¿no? Que imiten el mismo modelo. Que los adultos no permitamos espacio, esta es típica, ¿no? No asumimos que tenemos que pasar a un segundo plano y estamos ahí en primer plano como veníamos hasta entonces, ¿no? Hay diferentes intereses, claro, aquí está claro, ¿no? Los adultos tenemos intereses muy distintos a los de nuestros hijos adolescentes y esto muchas veces nos cuesta entenderlo. Típica frase de adolescente, mis padres no me entienden, y es que es verdad, así como podemos entender que a un niño de 4 años le interesan determinados juegos y determinados temas y no nos pondríamos a hablar de cosas que sabemos que son pesadas para ellos, pues pasa lo mismo con el adolescente. El adulto debe poder ajustarse a la etapa en la que se encuentra ahora mismo inmerso, ¿no? Y probablemente con un adolescente haya que hablar de moda, haya que hablar de música, haya que hablar de lo guapa que es esa youtuber y de cosas que quizá como padres nos resultan poco importantes, pero para ellos no. Y acordaros, lo que prima sobre todo con el adolescente, por lo menos nuestra función como padres, es el vínculo que construyamos con ellos, con lo cual hablar de youtuber pues es algo interesantísimo. Reacción al límite, claro, aquí volvemos muy relacionado con esa dificultad que tenemos los papás de pasar a un segundo plano, ¿no? Seguimos manteniendo nuestras estrategias a la hora de relacionarnos con nuestros hijos adolescentes, poner límites, imponemos. Sí, los límites hay que ponerlos, por supuesto, sobre todo entendiendo los límites como protección. Los límites no hay que asociarlos con el castigo, ni muchísimo menos que muchas veces lo hacemos. No, hay que poner, pero siempre aconsejando, nunca imponiendo. Esto es algo que sabemos que va a generar una respuesta negativa al 100% en el adolescente, porque él ya no acepta que nosotros impongamos nada. Otra cosa es que recomendemos, es que aconsejemos, y entonces, en última instancia, es el adolescente el que decide, ¿no? Siente, tiene esa sensación, y además es que es así, de haber decidido y por lo tanto haber dado un pasito adelante en su desarrollo. Y también, muy relacionado, falta de validación emocional, ¿no? Los adolescentes son pura emoción, a veces no saben, como os decía al principio,
no saben expresar la tristeza, la expresan a través de la rabia, del enfado. Los adultos reaccionamos a este tipo pues sí, de reacciones emocionales, y entonces al final lo único que generamos es pues eso, la percepción del adolescente como que no le entendemos, estamos invalidando de alguna manera sus emociones tan importantes en este momento de la vida para él. ¿Qué pasa? Si nosotros no somos capaces de controlar, ¿no?, un poquito estos aspectos, seguro que hay muchos más, pero bueno, yo he querido reflejar los más importantes. Claro, puede haber problemas de vínculo, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias o las que solemos ver con más frecuencia, ¿no? Bueno, pues sensación de desprotección, ¿no? Al final, el adolescente va a estar sistemáticamente enfrentándose a situaciones nuevas y complejos. Y sentir esa desprotección, esa falta de protección, realmente puede generar sentimientos bastante negativos, como son la indefensión, la frustración, apatía. También, claro, podemos estar generando de manera indirecta que se vinculen a otras personas, porque al final hay una necesidad de vinculación. Si yo no puedo hacerlo con mis padres, porque me invalidan, no encuentro ese canal, es muy probable que me vincule a otras personas. Y aquí ya entramos, claro, un poco en pues la suerte, ¿no? Me puedo vincular a personas que me pueden venir muy bien y otras que quizá no me vienen tan bien. Además, es probable que busquen modelos inadecuados, y entonces aquí podemos entrar en el terreno de las relaciones tóxicas. Se pueden dar trastornos del estado de ánimo, trastornos de conducta, claro. Al final, cualquier persona necesita sentirse seguro, necesita sentirse querido, necesita sentirse protegido. Pues imaginaros en una etapa tan vulnerable como es la adolescencia, ¿no? Y también algo muy típico, bueno, pues es que efectivamente pueden darse conductas que consideramos de riesgo. ¿Por qué? Porque al final, cuando un adolescente se siente mal, lo que hablábamos al principio, ¿no?, tiene esas reacciones emocionales tan intensas, lo que va a buscar a toda costa es calmar esa emoción negativa. Y si no tiene estrategias adecuadas para hacerlo, porque no tiene un buen vínculo, entre otras cosas, con los adultos, va a buscar las que le vengan bien, probablemente de carácter muy inmediato, ¿no? Y podemos ver comportamientos que en nada ayudan, ¿no? Pues como puede ser las autolesiones, que se ven con bastante frecuencia en niños, en adolescentes, o consumo de sustancias. Bueno, utilizándolo como ansiolítico, ¿vale? La idea es cómo generamos, ¿no?, ese vínculo con nuestros hijos. Bueno, pues lo primero, conecta con tu hijo. Deja de lado tus propios intereses. Los intereses de los adultos son muy claros. Estudia, recoge tu cuarto, compórtate bien, vale, pero esos son tus intereses, ¿no? Hay que centrarse en los intereses de tu hijo, sobre todo si quieres tener un buen vínculo, porque si no va a ser un conflicto constante. Respeta su espacio, asume tu cambio de lugar, importantísimo. Sabemos que necesita tiempo, sabemos que necesita espacio, no nos alarmemos si nuestro adolescente de repente ya no tiene la puerta abierta, la tiene cerrada, son cuestiones vitales para él, con lo cual vamos a darle su espacio. Acepta sus miedos, sus frustraciones. Importantísimo, recomienda, no impongas. Cuando nosotros imponemos, no estamos permitiendo que el adolescente desarrolle la autocrítica, ¿no? Pueden pasar dos cosas, que
desarrolle una actitud sumisa, ¿no? Frente a la persona que impone, con lo cual creo que tampoco es muy buen aprendizaje, ¿no? O que se rebele, con lo cual no nos ayuda. Aquí lo que tenemos que hacer es siempre recomendar, favorecer esa autocrítica, ¿no? De, bueno, yo creo esto, papá cree esto otro, ¿tú qué crees? ¿No? Y al fin y al cabo, si en su decisión toma una decisión, pues decide algo que no ha estado bien, que cuando lo ha comprobado no ha sido una buena decisión, tampoco va a haber un castigo, ¿no? Esto es lo que sí que generamos con la imposición, sino que va a haber una responsabilidad. Bueno, tú has tomado esta decisión y bajo tu responsabilidad ha pasado esto, no pasa nada. La próxima vez ya has aprendido que podrás ir por otro camino. Pero se trata un poco de cambiar, ¿no? Esta imposición por recomendación y, por supuesto, castigo por responsabilidad. Límites claros y concretos, no rumiar. Esto es algo que hacemos mogollón los padres, ¿no? De siempre con lo mismo, y tú, y cuando ya hemos dicho, hemos puesto un límite, se lo estamos repitiendo todo el día, y cuando hace algo mal o que consideramos que está mal, entonces sacamos la lista de todas las cosas que ha hecho mal durante toda la semana. No tiene sentido. Lo único que hace es deteriorar la relación entre nosotros. Y es más, es muy probable que nuestro hijo o nuestra hija ni nos esté escuchando. Con lo cual, poquitos límites claros y concretos. Negocia, muy relacionado con lo que os contaba antes, no castigues, favorece responsabilidad. Siempre. Con un adolescente, la única estrategia posible es la negociación. Siempre. Siempre, como adultos, vamos a tener que ceder un poquito. Siempre. Y esto nos cuesta un montón, pero porque no asumimos nuestro rol, nuestro papel durante esta etapa. No invalides, siempre que pongas límites, tienen que ir acompañados de comprensión. Está claro que tenemos que marcar unas ciertas pautas, ¿no? Pues, no sé, tienes que estar en casa a las 10 de la noche, ¿no? Cuando ya empiezan a salir. Muy bien, pone el límite, pero también comprende la frustración que le genera este límite, ¿no? Yo entiendo que te apetece quedarte mucho más, te lo pasas súper bien con tus amigos, pero tú entiendes que este límite que yo te pongo tiene un sentido que es protegerte. Me quedo mucho más tranquilo, bueno, pues ya cada familia lo puede derivar por donde quiera, ¿no? Pero no es a las 10 aquí y punto y porque lo digo yo. No, vamos a vincularnos con nuestro hijo, a entender que efectivamente es lógico que quiera estar más, que además te agrada, que quiera estar con sus amigos, que qué suerte tiene de tener un grupo con el que disfrutar, pero tiene que entender que este límite cumple solamente una función, que es protegerle, en este caso. Y no reacciones a sus enfados. Esto es algo que tiene mucha relación con lo que hablábamos de la tristeza y la gestión de las emociones. El adolescente se va a enfadar un montón de veces. A veces por causas muy justificadas y otras no. No pasa nada. Sabemos lo que está pasando. Ahora mismo tiene un cóctel de emociones y un cóctel de sentimientos que es de muy complicada gestión. Y sabemos que cuando esté triste se va a enfadar, cuando tenga miedo se va a enfadar, cuando esté agobiado se va a enfadar. Es muy probable que la ira aparezca por todas partes. Entonces, aquí lo mejor es, bueno, estás muy enfadado, me retiro un poquito y cuando se le pase, porque esto es lo bueno, que igual que sube, de repente baja, ahí ya podremos, si se presta, podremos hablar sobre qué es lo que le ha hecho enfadar y ayudarle a resolver ese conflicto. Pero si nosotros reaccionamos a esos enfados, fijaros, ya bloqueamos toda posibilidad de aprendizaje. Volvemos a lo mismo. Sitúate en un lugar de fácil acceso. Quédate por atrás, no te coloques en primer plano, pero donde tú te sitúes, que el adolescente o la adolescente pueda llegar con los ojos cerrados. Porque esto está claro, cuando tenga un problema, va a acudir a ti.
Si todo esto lo hemos hecho bien, cualquier situación que genere un conflicto y que no pueda solucionar, acudirá a nosotros. Entonces, claro, con todo esto que os estoy comentando, pues ¿cómo entendemos la adolescencia? Pues la adolescencia es una etapa pues bastante fastidiada, donde, bueno, pues hay momentos muy buenos, ¿no? Pero también hay momentos bastante durillos que, como veis, hay que ir pasando para lograr ese ansiado autoconcepto, ¿no? Entonces, sabemos que es una etapa muy vulnerable a la aparición de trastornos. Y esto es algo que nos preocupa mucho a los papás. ¿Significa que sí o sí tienen que aparecer trastornos? No. Pero sí que es cierto que es una etapa que tenemos que mimar mucho y que como padres tenemos que gestionar muy bien porque pueden despuntar trastornos con mayor probabilidad. Entonces, ¿cuáles son signos? Yo aquí, bueno, pues he hecho una listita que son los típicos, ¿no? Que solemos ver en los adolescentes que nos deben de alertar un poquito, ¿vale? Entonces, agresividad, respuestas agresivas. Una cosa es que se enfade, una cosa es que tenga ira y otra cosa es ya que proyecte esa ira en forma de agresividad, ¿no? Que se metan peleas, que las inicie, quizá que reaccione de manera violenta en las discusiones, con nosotros, incluso con amigos, ¿vale? Este es un dato siempre a tener un poquito ahí en cuenta. Conductas antisociales, robos, por ejemplo, no hace falta que sean grandes robos, ¿no? Pero sí, pues eso, pequeños hurtos, conductas de riesgo. Aquí, claro, hay que tener mucho cuidado, porque ciertas conductas de riesgo son esperadas en el adolescente, ¿no? Que va probando, lo que decíamos al principio, tiene que comprobar hasta dónde puede, hasta no, cuáles son las consecuencias de esos comportamientos. Pues bueno, es normal que empiecen a ofrecer, que empiecen a mostrar algún comportamiento que podamos considerar de riesgo. Ahora, si esto se da de manera reiterada, aquí es importante reiterada, entonces cuando podemos sospechar que, bueno, hay que prestar un poquito más de atención. Absentismo escolar, se escapa de casa, consumo, autolesiones, típicas, ¿no? Aislamiento, pongo más de lo esperado. El adolescente se aísla. Pero claro, ahí hay que también tener un poquito de criterio, ¿no? Es que de repente no sale de la habitación o antes estaba un ratito y ahora es que está prácticamente todo el día. Entonces, bueno, son típicos comportamientos que hay que poner ojo. Verbalizaciones negativas hacia su propia persona. No valgo para nada, soy torpe, soy un inútil. En el plano físico, sabéis que para los adolescentes el físico es importantísimo. Estoy feo, no me gusto. Cambios significativos en su conducta. De repente deja de hacer cosas que antes le parecían súper interesantes, ¿no? Y ahora ya no tanto. Ese es un signo de alerta importante. Falta de empatía, irritabilidad, más de lo normal. Ya sabemos que el adolescente va a ser un gruñón con nosotros, pero esto ya es algo que es exagerado, ¿no? Es que ya no se sostiene, no lo sostiene ni él. Gran reactividad emocional. Fijaros que aquí hay muchos trastornos que se observan en la etapa adulta, que cuando uno mira para atrás, su debut se da durante la adolescencia. Entonces, por eso es importante estar pendientes de aspectos como, por ejemplo, la reactividad emocional o la falta de empatía, ¿no? Son aspectos muy significativos. Sabemos que los adolescentes tienen esos picos emocionales esperados, pero hasta un límite, ¿no? Si nosotros estamos viendo que ante la mínima cosita, de repente la reacción es desmesurada y sobre todo si después de esa reacción hay sentimientos profundos de culpa, entonces esto es un dato importante, ¿no? a tener en cuenta. Relaciones de dependencia, claro, pues que de repente observemos que se está vinculando a personas
mm, de una manera poco sana, ¿no? Pues eso, fundamentadas en el miedo al abandono, la culpa y algo también muy significativo, la obsesión con la imagen, ¿no? Sabemos que esto es así, es un momento donde la imagen, el físico, es importantísimo, pero con lo cual no nos vamos a preocupar si vemos que están muy pendientes de su físico, pero sí, si empezamos a ver comportamientos específicos muy claros en relación a esto, ¿no? Por ejemplo, dejo de comer en público o empiezo a llevar a cabo conductas compensatorias, ¿no? De, uy, me he comido una hamburguesa, pues tengo que hacer 1 hora, tengo que irme a correr 1 hora. Este tipo de comportamientos, de repente empiezan a hacer dietas. Estos son signos que tenemos que tener muy presentes, ¿no? Porque puede haber un trastorno de alimentación. Con lo cual, cuando nosotros como papás, que ya lo sabéis, vamos a estar ahí detrás del telón, pero siempre observando y receptivos, veamos este tipo de indicadores, tenemos que pedir ayuda, siempre, porque aquí poco podemos hacer. No somos nosotros la persona indicada para tratar estos temas con nuestros hijos adolescentes. Sí lo éramos cuando eran pequeñines, ahora no. Entonces aquí nuestra función como identificadores de este tipo de signos es crucial, porque ahí podremos contar con la ayuda de un profesional que seguro va a ayudar muchísimo a nuestros hijos adolescentes, ¿no? Pero sí tener claro para evitar frustraciones que no es nuestro papel, con lo cual ahí rápidamente se hace una derivación y se busca una ayuda externa. Bueno, y yo hasta aquí pues os he contado lo que pensé que era más útil para todos vosotros. Entonces, bueno, pues me encantaría ahora que me hicierais, si tenéis preguntas, queréis comentar algo. Solo las familias que asisten a los talleres pueden acceder a la siguiente sección de consultas. ¿Quieres acompañarnos en el próximo taller?